De terrorismos a terrorismos. 23. El infierno nuclear. Complots, praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 01. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Aquellos que permanecen siempre ocultos. F. Sergeyev. El espejo empañado. El reflejo distorsionado. Sobredeterminación de una época. Signos de la crisis. Consecuencias de más de 5 décadas de extralimitarse, dilapidando los recursos naturales intensamente. Dominio de la razón instrumental, rematado en el reino de la sinrazón. La transvaloración con su inversión de valores. Conturbando las conductas, los comportamientos, los de arriba abajo, por lo de abajo arriba. Canje de la verdad por la mentira. Lo auténtico por lo falso. La realidad encubierta. El nuevo esclavo sometido por completo a un nuevo orden totalitario para él imperceptible. Despreciando lo natural por lo artificial. Desembocando en el vil y grosero materialismo del Homo economicus, los Midas Men. Llega el tiempo de la decadencia, de saltar cuentas, de pagar por los excesos cometidos, de sentir la cruda realidad, toda vez que los efectos de la embriaguez están pasando, cuando que en plena orgía de consumo y conductas hedónicas, los capitostes se burlaron, y lo siguen haciendo, de las advertencias que conminan a reducir la polución industrial, el ritmo desenfrenado del gasto de recursos y la producción innecesaria o excesiva. Parábola de las ovejas descarriadas, prisioneros enceguecidos, ellos mismos sombras en la caverna, por más confortablemente equipada que esté, plena de artificiosas máquinas y diversiones. ¡Ay de vosotros, prisioneros! Pues estáis atados en cuevas, os reís, expresáis vuestro deleite con risa necia. No os dais cuenta de que seréis destruidos, no os dais cuenta de vuestra situación, no comprendéis que vivís en tinieblas y muerte, pero estáis borrachos de fuego y llenos de amargura. Las tinieblas se han alzado sobre vosotros como la luz, pues habéis cambiado vuestra libertad por la esclavitud. Mas ahora estáis borrachos, ¿os arrepentiréis cuando crudos estéis? El paradigma de la sabiduría arcaica, por ejemplo, en China, refiere que el hombre virtuoso es el apto para mandar. Es aquel que hace reinar la concordia en círculos concéntricos alrededor de sí mismo. En cuanto cumpla con el mandato del cielo, será su representante, el Hijo del Cielo, cual hacedor del orden supremo en la tierra. Su poder, de por sí divino, se legitima al reproducir los arquetipos divinos en el mundo, siendo obligación del auténtico Hijo del Cielo hacer todo cuanto pueda por lograr que la armonía celeste predomine en su reino, que el rey vele por la felicidad de su pueblo. En China, con la dinastía Chou, que inicia hacia 1100, se establecen las normas y leyes del Estado. Lu, el tercer soberano de la dinastía, recibió la gran norma, 9 artículos que explican los deberes de la sociedad y los deberes mutuos, lo que refiere el orden entre los 5 elementos, agua, fuego, madera, metal, tierra, cuyo equilibrio compone un orden natural, que corresponde en el cuadro mágico al centro 6, mientras que el orden temporal se realiza con la confluencia de los elementos, formando una cruz cuyo centro es la tierra que se habita, el ombligo del mundo, la cual debe ser protegida y bien gobernada para que perdure. Cuando el orden supremo se altera, cuando los reyes se tornan intransigentes, convirtiéndose en déspotas hedónicos, degradando el ejercicio de gobierno, y lo peor, cuando oprimen y hambrean al pueblo, en contraste con el goce exclusivo palatino, diría el sabio chino Mencio. 372-283 a.C. El pueblo tiene derecho a derrocar a tales tiranos. Mas el orden celeste no suele reproducirse de manera fidedigna en la tierra. La sociedad realizada por los humanos no refleja la armonía y loada justicia, pues los representantes de los dioses a menudo no son personas de calidad, sin tener la cualidad magnánima para mandar acorde con el arquetipo supremo.
Y en este mundo mal dirigido, cunde la maldad y los súbditos padecen durante toda su vida, y por generaciones con sus descendientes, la injusticia, condenados a la pobreza y extraviados, se complican la vida entre sí y se denigran. Los dioses intentaron corregirlos una y otra vez, evitando que siguieran por el mal camino, pero los reinos injustos no hicieron sino multiplicarse e ir empeorando, promoviendo la degradación humana en consecuencia del dominio absoluto de reyes y príncipes injustos. Después, como calamidad derivada de la ciega codicia de mercaderes y la rapiña de poderosos aventureros, quienes con su afán de lujos y disfrutes procrearon un reino artificial destructor de la natura y como tal antinatural. Considerándolos irremediablemente perdidos, los dioses abandonaron a su suerte a los humanos, y desde aquel entonces el caos, la entropía, se expande por la tierra. Ya Aristófanes, con sorna, había hecho saber, hacia el 421 antes de nuestra era, que los dioses se habían alejado de la tierra, lejos, lejos, muy lejos, al mundo más remoto de los cielos, para no veros combatir, ni estar oyendo vuestros ruegos. La paz. Dejando las moradas olímpicas a merced de Pólemos, y peor cosa en la era de la máquina, en los inicios de la sociedad industrial, Holderlin constatará que el mundo desventurado es una ruina del ser. El poeta lo intuye en su conciencia, que tarde ha llegado a la adoración de quienes inmortales existen, pero alejados del mundo. Los dioses se han ido hacia la luz, mientras que la humanidad en tinieblas habita aquí, como en el Orcus. Y aquello solo era el principio de la instauración de la máquina. Sí, en el Hades procreado, diría otro insigne poeta, por los satánicos molinos, máquinas. Constatémoslo, donde la nueva Jerusalén no se erige ni desciende del cielo, sino que el hombrecillo ciego, en su soberbia, construye el pandemonium, signando la comedia humana, la triste historia de la dominación perpetua de los pueblos y como tal del injusto dominio de los pobres ricos sobre los muchos pobres y miles de insurrecciones y cientos de revoluciones. Esta triste historia ha registrado sin que la maldición de Caín se termine. Ahora que la crisis apenas comienza su etapa conclusiva. Preludio maquiavélico. El ejercicio de conspirar en contra de malos gobernantes ha sido muy socorrido en la historia, por la sencilla razón de que si algo ha sobrado en ella, son malos gobernantes. La idea nuclear que se percibe en la definición de conspiración detenta esta experiencia histórica. Unirse a algunos contra su superior y soberano, Niccolo Machiavelli, 1469-1527. Lo constará en El Príncipe, cuando escribe que es bien raro que un tirano no concite la conspiración en su contra por parte de sus súbditos para derrocarlo. Añado yo que algo así debe ser indispensable. La rebelión del pueblo en contra de tiranos que ejercen la injusticia y descomponen el orden social en beneficio propio y de otros cuantos debe culminar en la supresión del Estado corrompido, para bien de la tierra que se asemeja al cielo, dirían los premodernos, o por la justicia de este mundo, en el reino del hombre, lo concebirán los modernos. Cuando en el Renacimiento Niccolo Machiavelli le describe al príncipe la política tal cual es, le dota de un catálogo de malas artes, entre las que se encuentran las conspiraciones, recurso esencial para obtener o conservar el poder. No tratándose de la política como debe ser, atribuida a un deber ser supremo, sino de la praxis más efectiva para el dominio del Estado y desde el Estado para con los súbditos, implicando siempre una disputa por el poder versus otros competidores que están dispuestos para hacer lo mismo con tal de asentarse en tal trono. En aras del poder, el político interesado suele actuar sin escrúpulos, convirtiéndose en un enajenado del diablo dispuesto a cometer los peores delitos con tal de obtener los beneficios materiales, el disfrute hedónico al que acceden los ricos, el goce de poder dominar y sentarse en la cima del mundo, teniendo a sus pies a innumerables lacayos y multitudes subordinadas, proveedoras de abundantes bienes para su exclusivo deleite. Que detentar el poder es ejercer el poder de mando y la obtención de riquezas. En aras del poder,
el político es un maestro en el arte de conspirar y complotar, en el deporte por excelencia del político ambicioso. Para Maquiavelo, el príncipe auténtico es el que ambiciona un dominio que está dispuesto a acrecentar, hallándose en ello implícito su anhelo de que algún príncipe, partiendo de alguna mesurada ciudad-república, llegase a dominar Italia por y para los italianos, para lo cual debe ser un maestro en el ejercicio de la guerra. De lo contrario, no estará en condiciones de concretar sus ambiciones, las que compelen a cometer todo tipo de actos ilícitos que se conjugan con grandes conspiraciones. Por ende, aconseja Maquiavelo que un nuevo soberano, en aras de consolidar su dominio, se constituya en defensor y jefe de los príncipes vecinos más endebles y estudiar cómo ha de debilitar el estado vecino que sea más poderoso. No habiendo fórmula más eficaz para lograrlo que conspirar en la disputa por el poder, obteniendo ventajas, jugando sucio, cometiendo todo tipo de engaños y ultrajes, puesto que la conspiración es el acto contundente del ambicioso que le otorga beneficios. La política pro poder maquiavélica oscila entre la intriga y la fuerza, el poderío militar combinado con astucia, y el nombre del juego de este ejercicio es la conjura conspiración en las esferas de élite, utilizando la fuerza franca, empleando al ejército para dirimir conflictos, eliminar la competencia, pues el objetivo es el dominio de facto, el que no admite a otros, ocupando la cima piramidal, ejerciendo y usufructuando el dominio de los pueblos. O en su defecto, el que no sepa valerse de estos arbitrios, bien pronto perderá cuanto hubiera adquirido y experimentará innumerables dificultades y trabajos mientras lo conservare. En su tratado, Maquiavelo no hace sino tomar ejemplos del pasado, resumidos y dilucidados, para transmitirlos al príncipe contemporáneo, lo que significa que no hizo sino describir cómo se verificaba la praxis política desde los tiempos de la Roma republicana e imperial, aconsejándole al nuevo príncipe que procediera de manera semejante, tomando en cuenta lo que la experiencia dictaba como lo efectivo y conducente para ser poderoso. Pero es verdad que tanto los potentados antiguos como los modernos, en su praxis real, son mucho peor que maquiavélicos. Maquiavelo, maquiavelismo, palabreja que representa en la política occidental el epíteto por excelencia de la praxis política cruda, realpolitik, que hace uso de la intriga, la hipocresía, los crímenes ocultos, las traiciones, los engaños al pueblo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, e incluso, y con toda la perversidad propia de la época y del lugar, el maquiavelismo de Maquiavelo resulta reducido en la dimensión de la perfidia imperialista de antes y después. Un antes representado por la Roma republicana e imperial, y un después que viene a ser el occidente moderno, colonizador e imperialista por antonomasia. Mientras que la Italia de Maquiavelo estaba compuesta por varias pequeñas repúblicas apiñonadas en un reducido espacio, compitiendo entre sí y viéndose amenazadas por las incursiones de Francia por el noroeste y la presencia de España que dominaba el sur en la bota itálica, es decir, la Italia de las ciudades-república se veía atosigada por las dos potencias europeas del siglo XVI. Como el pez grande se come el chico, en el norte de Italia no dejó de acontecer que una de las repúblicas poderosas intentó e iba por el camino de conquistar y dominar a las pequeñas. Fue el caso de la República de Milán, comandada por el gran duque Giano Galeazzo Visconti. Logró dominar Lombardía, Génova, Pisa, Perugia, Siena y Bolonia, solo resistiéndosele la poderosa Venecia y la orgullosa Florencia. Esto aconteció a fines del siglo XIV. La República de Florencia se vio amenazada por el avance del duque milanés, decidiendo resistir, ocurriendo que la providencia, de manera bíblica, actuó en su favor, pues cuando el gran duque avanzaba en su contra, el ejército invasor se vio afectado por la peste, y el reino se vino abajo. Al resistir, los florentinos salvaron no solo su propia libertad, sino las libertades de toda Italia. A partir de ese entonces, Florencia fue símbolo de libertad y de humanismo, a la sombra espejo que reverbera el epiciclo elíptico de las glorias de Atenas en la Hélade. Poco más de un siglo después, Maquiavelo ejercería en la República como canciller y secretario de un influyente comité conocido como los 10 de la Libertad y la Paz.
más precisamente llamados con malicia como los 10 de la guerra. Cuando que hacia 1494 los florentinos habían logrado desterrar a los Medici, casa mercantil que ejercía un dominio oligárquico en la República, trastornando la libertad hasta el grado de que el mediocre hijo de Lorenzo el Magnífico, Pedro, pasaba a ejercer una tiranía. Era entonces cuando la presión de las potencias europeas se sentía con más fuerza sobre las pequeñas repúblicas y los mercenarios suizos y alemanes representaban una calamidad necesaria, pues los italianos los empleaban en el campo de batalla frecuentemente cambiante.